eh, donde pues enfatizamos qué significa clasificar. Clasificar es determinar la clase o el grupo al que pertenezca una cosa, ¿sí? ¿Cómo se clasifica una cuenta? A partir de un criterio. ¿Y qué es un criterio? Un criterio es una regla o una norma que sirve para establecer un juicio o para dar una opinión o para tomar una decisión. Entonces, les voy a hablar de 4 criterios. Estos criterios son para clasificar las cuentas. Estos criterios son según su función, según su asignación, según su comportamiento y según su frecuencia. Entonces, eh, aquí en la parte de arriba está todo el tema de costos. Y aquí abajo vamos a mirar gastos e inversiones. Entonces, en la parte de costos, eh, vamos a hablar de qué es un costo. Un costo es un valor que en el momento en que se vende, ya sea un producto o un servicio, ese valor se recupera. Por eso se dice que es un valor recuperable, ¿sí? Mientras que un gasto es, no es recuperable, ¿sí? Cuando ocurre una venta de un producto o de un servicio y hubo gastos, estos gastos no se recuperan en el momento de la venta. Para que lo tengamos bien presente porque cuando hablemos de los reportes se va a entender más por qué es recuperable y por qué no es recuperable. Entonces, el costo o los costos que determinan, los costos determinan el resultado de una operación o de un objeto social. Es decir, que cuando yo le resto a los ingresos que recibo como emprendedor, le resto los costos, lo que se obtiene es un margen bruto o lo que se llama la utilidad bruta, ¿sí? Digamos que esta es la teoría, ya cuando miremos ahorita el ejemplo de un presupuesto, de pronto quede más claro el concepto. Bueno, entonces los costos, de acuerdo a la actividad económica que desempeñe la persona o el emprendedor, los costos se pueden clasificar o se pueden enfocar de manera diferente a las actividades comerciales, a las actividades de servicios y a las actividades industriales. Entonces, se determinan los costos en una actividad comercial solamente con un elemento, que es el precio de compra. Y ya. En las empresas comerciales no hay nada más que analizarle a un costo de ventas. A una empresa que se dedica a actividades de servicios, que son los que hablábamos en la primera diapositiva, los intangibles o los inmateriales, ¿sí? Que no se pueden ver eh, como un producto terminado, ¿sí? Este tipo de costeo en esas actividades de servicios, el criterio para clasificarlos es según su asignación. Entonces, en una empresa de servicios, el costo puede ser directo o puede ser indirecto. Los costos directos en una empresa de servicios son todos aquellos, como son personas que están prestando una mano de obra, digámoslo así. Eh, Todas las personas que son principales dentro del servicio, estos vendrían siendo el costo directo. Y todas las personas que son transversales o de apoyo son los costos indirectos del servicio. ¿Sí? Entonces ahí ya vemos el costeo en la empresa comercial y el costeo en la empresa de servicios. Ahora miremos el costeo en una empresa o en un emprendimiento que se dedica a la parte industrial.
aquí ya hay una clasificación más dispendiosa. Entonces, aquí en las empresas industriales, las empresas que producen un producto terminado, valga la redundancia, que manufacturan un producto terminado, la clasificación o el criterio es según su comportamiento. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que el costo puede ser variable o puede ser fijo. ¿Y qué es el costo variable? Es el que depende del tamaño de producción que se elabore. Entre más productos se manufacturen o se elaboren, más costos variables va a tener esa empresa o ese emprendimiento industrial. Mientras costos fijos son los que no dependen de la producción, ¿sí? No importa si yo produzca muchas, lo que sea que se produzca, o que produzca pocas eh, materiales, digámoslo así, o pocos productos terminados, los costos fijos siempre van a ser los mismos. No dependen de la producción. Los costos variables sí. Entonces, esa es la clasificación según su comportamiento. Pero vienen otras clasificaciones en los costos de ventas de las empresas de actividad industrial que son de acuerdo al criterio su función que desempeñan. Entonces, aquí es donde se habla de los tres elementos del costo. Estos tres elementos son materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. La materia prima son todos los materiales, la mano de obra son todas las personas que transforman los materiales y los costos indirectos de fabricación son todos los consumos y los suministros únicamente de lo que corresponde a la unidad de trabajo de la fábrica. Solo la fábrica. También está el criterio por su asignación. Entonces, ¿a qué se refiere? La asignación se refiere a que esta materia prima y esta mano de obra también puede ser directa o puede ser indirecta. Entonces, es directa cuando es principal. Es decir, en la materia prima, todos los materiales que sean principales, los principales materiales vienen siendo la materia prima directa. Y la mano de obra, todas las personas que manufacturan o que transforman los materiales para dar el producto terminado, todas ellas que son principales vienen siendo la mano de obra directa. Y la indirecta son todos los adicionales o transversales que se llaman. Entonces, está la materia prima indirecta, entonces todos los materiales adicionales que tienen un valor pequeñito en el costo, esa es la materia prima indirecta. Y la mano de obra indirecta también es todo lo adicional, las personas que valen menos, digámoslo así, dentro del producto terminado. Esto es todo lo que se refiere al costo de ventas. Ahora, pasamos a los gastos, que dijimos que no son recuperables con la venta. Los gastos en un estado financiero o en un reporte oficial, lo que dan al final, después de deducir los gastos, lo que nos dan es una utilidad antes de impuestos o lo que se llama el UI. Si ustedes miran en una factura, este término UI se refiere a utilidad antes de impuestos. Entonces, los gastos en un estado financiero también tienen una clasificación que pueden ser los gastos operacionales y los gastos no operacionales. Entonces, los operacionales se refieren a todo lo que tenga que ver directamente con el objeto social. Directo, ¿sí? Directamente con el objeto social, esos vienen siendo los gastos no operacionales. Perdón, los operacionales. Y los no operacionales, entonces, son los demás gastos que más adelante también en el ejemplo vamos a mirarlos ya más específicamente cuáles son esos gastos no operacionales.
Pero también hay una clasificación de los gastos dependiendo del criterio de la frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir la frecuencia? Entonces, pueden ser fijos o pueden ser variables. Entonces, fijos es que ocurren periódicamente, o sea, que se repiten todos los meses o todos los años, los periodos, como los tengamos clasificados, los bimestres, los trimestres, cuatrimestres, semestres. Entonces, esa es la frecuencia con la que ocurren esos gastos. Como es periódica, se repite, es esencial, ¿sí? Son gastos fijos. Y los gastos variables son los que son esporádicos. Y estos gastos pues no son imprescindibles, pero si el emprendedor considera que se necesitan en alguna ocasión, entonces se clasificarían dentro de los gastos variables. Luego pasamos ya a lo que son las inversiones. Primero que todo tenemos que saber qué significa una inversión. Una inversión en las finanzas significa la colocación de dinero, ¿sí?, en un bien, ya sea material, de forma material, ya sea monetario o ya sea inmaterial, como hablábamos al comienzo. Entonces, inmaterial son todos los intangibles o los servicios. Los inmateriales también tiene que ver con todo lo que son, también lo hablamos en la primera diapositiva, de los derechos que el emprendedor puede proteger, ya sean derechos de autor, si es una actividad económica que corresponde a este derecho, o si son los derechos de propiedad industrial, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con derechos, cuando la persona tramita esa protección ante el Estado, que quiere proteger su propiedad intelectual o su propiedad industrial o los derechos o como derecho de autor, eh, el Estado o la entidad que le da el permiso le da a la persona un documento que es una licencia. Esa licencia tiene un valor dentro de las finanzas. Es un valor importante porque si ustedes analizan en el mercado, hay empresas reconocidas, empresas grandes, que muchas veces vale más su marca o su nombre o lo que se llama el know-how, que los mismos inventarios que tiene o que los mismos productos que tiene en los almacenes que vende. Entonces, a eso se refieren esos inmateriales o intangibles, a esa protección de ese nombre o de esa marca y que vale mucho dentro de un estado financiero cuando ya ha adquirido un valor con el tiempo. De pronto, tan pronto le dan a la persona la licencia, no vale tanto, pero con el tiempo esa licencia se va valorizando y va adquiriendo dentro del reporte o más adelante lo miramos, pero va adquiriendo un valor más grande, más grande, más grande. Por tanto, es bien importante pues el tema de los intangibles. Entonces, los inversores pueden colocar dinero ya sea en un bien de forma monetaria, ¿sí? Pueden dar dinero, sí, contante y sonante, pero también pueden dar apoyo material, ¿sí? Y también pueden invertir en lo que es la parte de los intangibles, es decir, apoyar esas marcas o esos nombres que pueda tener un emprendedor dentro de su actividad económica. Las inversiones pueden ser externas o pueden ser internas. En la diapositiva anterior vimos las externas, que pueden ser públicas o privadas, ¿sí? Las públicas son todo lo del Estado
perdón, las privadas son las personas naturales o jurídicas que se dedican específicamente a la actividad económica de inversiones. Pero las inversiones también pueden ser internas. Quiere decir que cuando, por ejemplo, un emprendimiento está creado por varias personas, son varios emprendedores que están unidos y crearon entre todos ese emprendimiento y de pronto el emprendimiento ya no es tan emergente, sino que ya está más consolidado. Entonces, cualquiera de esos emprendedores puede decir, bueno, yo tengo un dinero y puedo invertir más nuestra idea de negocio. Entonces, eso es a lo que se refiere una inversión propia, ¿sí? De cualquiera de los emprendedores. Pero también puede ocurrir una inversión cuando ya han habido movimientos financieros y ya la empresa tiene excedentes o utilidades y digamos así, los accionistas o los dueños, los propietarios deciden, no repartamos las utilidades, queremos invertir esas utilidades nuevamente en la idea de negocio. Entonces, eso es lo que se llama una inversión interna propia de los dueños o propietarios con las utilidades que no se van a repartir o lo que se llaman los dividendos. Bueno, hasta aquí sería, bueno, y también el tema de las inversiones es súper importante porque aprenderlo bien, manejarlo como emprendedores, porque resulta que cuando un inversor quiere conocer su idea de negocio, lo que el inversor va a mirar son sus presupuestos y va a mirar su modelo de negocio y va a mirar sus proyecciones. Entonces, su proyecto, su idea de negocio tiene que estar muy bien estructurado en todos los aspectos. Y en el aspecto financiero, pues es clave porque es donde se demuestra realmente a dónde se quiere llegar o si ya se puso en marcha la idea de negocio, cómo va funcionando y cuáles estrategias financieras se están utilizando. Entonces, por eso es bien importante entender todo el tema de lo que son las inversiones y cómo se clasifican. Hasta aquí, no sé si también haya alguna inquietud de alguna persona. Listo, Diego. Entonces continuamos con lo que es el costeo del artista. Bueno, eh, creo que este es el tema que hay un poco más de expectativa por el hecho de que pues todos los emprendedores con los que estamos reunidos dicen yo quiero saber cómo es que tengo que hacer mi costeo ya, toda esa teoría, cómo la puedo aplicar a mi emprendimiento, a mi idea de negocio. Entonces, bueno, vamos a recopilar lo que hemos visto hasta ahora. Eh, el artista o el emprendedor tiene que tener presente los puntos ya vistos en la teoría, porque bueno, dependiendo de qué tipo de contabilidad lleve o decida llevar, eh, pues va a empezar de ahí en adelante toda su proyección en cuanto a la parte de sus finanzas empresariales. Yo les hablaba de la contabilidad financiera porque pienso que es una contabilidad muy práctica
donde no solamente se miran números y números y números, sino que realmente se refiere al dinero contante y sonante, ¿sí? Eh, entonces, pues pienso que esa es la contabilidad más acertada a los emprendimientos. También lo que vimos sobre políticas financieras, es importante establecer unas políticas así no se sepa mucha contabilidad. No es necesario ser un contador para establecer unas políticas financieras. Las políticas financieras se refieren a, por ejemplo, yo, ¿cómo voy a vender? Voy a vender a crédito el 80% de mis ventas y de contado el 20% de mis ventas. Yo, ¿qué tipo de costeo voy a aplicar dependiendo de mi actividad económica? Eso es otra política financiera. Otra política financiera puede ser de qué forma yo voy a hacer mis compras. Entonces voy a comprar el 50% de contado y el 50% a crédito y voy a negociar con mis proveedores para que me den esa facilidad de pago. Entonces, esa es otra política financiera. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con los reportes financieros que vamos a ver ahorita en la siguiente, más adelantico, eh, a todo se le puede crear una política financiera donde yo debo establecer, voy a manejar esto, este tema o este aspecto de esta manera, teniendo en cuenta que existen unos criterios así y así y así. Pero siempre hay que tener claro para dónde quiero llegar con mis finanzas empresariales, ¿sí? Como emprendedores. Listo, lo que les hablaba también sobre el tipo de actividad económica, porque de ahí depende, pues todo, de ahí depende eh, no solo la contabilidad, sino cómo me voy a clasificar dentro de la dirección de impuestos, si como persona natural o si ya me siento capacitado para ser una persona jurídica, si voy a hacer, voy a manejar productos que son grabados con el impuesto a las ventas IVA, entonces tengo que documentarme de ese tema, hasta dónde yo puedo manejar esos productos sin necesidad de elaborar facturas con todos los requisitos legales, ¿sí? No en meter la cabeza en un tema sin saber, o sea, entrar a ciegas, como le pasa a muchos emprendedores, porque si se miran las estadísticas de la Cámara de Comercio, empresas todos los días abren, todos los días abren, todos los días abren, pero igualmente empresas todos los días cierran, 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 quiebran, liquidan, porque no se documentaron y no se informaron antes de comenzar sobre todos estos temas. Y dijeron, no, yo contrato un contador para que él haga todo. Pero resulta que no es así. El que debe llevar las riendas de su negocio es el propietario, es el dueño. El contador únicamente se dedica a lo que les decía al comienzo, a recopilar una información, a organizarla y a sistematizarla y si usa un software contable a generar unos reportes y pare de contar. Pero quien debe tener la responsabilidad de saber para dónde va en sus finanzas es el mismo emprendedor. Listo. Hay otro temita en cuanto al tema de costeo que no les hablé en la diapositiva anterior y que es bien importante para el costeo de los artistas, emprendedores. Y es que existe algo que se llama los sistemas de costeo. Los sistemas de costeo que existen son dos: el sistema por procesos y el sistema por órdenes de producción. ¿Qué quiere decir esto? El sistema por procesos en una empresa industrial lo que hace es manejar unos centros de costos.
Los centros de costos son cada uno de los procesos que corresponden a una manufactura, porque si vemos en una empresa industrial, lo que se hace es una transformación de materiales. Entonces, en cada centro de costos que se crea, es un proceso que se está llevando a cabo para luego finalmente, de acuerdo a los procesos, se va a llegar a un producto terminado y a eso se refiere el centro de costos en una empresa industrial. Pero si miramos en una empresa de servicios, el tema por procesos se refiere a unidades de trabajo, ¿sí? Unidades de trabajo, es decir, cosas que son repetitivas en un servicio, en un servicio, en un servicio. Entonces la persona dice, listo, sí, a mí me sirve ese sistema de costeo por procesos, porque mi servicio es repetitivo. Entonces yo voy a manejar mi costeo de mis ventas de forma por proceso. El segundo sistema, que es por órdenes de producción, que puede escoger un emprendedor es en una empresa industrial lo que se refiere a lotes. Entonces, si ustedes analizan, por ejemplo, una empresa muy grande que sea industrial y que ya sabe lo que vendió, porque ya tiene las ventas aseguradas, entonces ellos lo que hacen son lotes de producción y manejan este sistema porque para asignar el costo en las ventas les queda más práctico hacerlo así, no por centros de costos por cada uno de los procesos ir asignando el costo, sino que a todo el lote de producción le asignan un costo. Entonces es muy diferente al sistema por procesos. Y en una empresa de servicios, eh, lo que se refiere a las órdenes de producción son los proyectos. Cuando una persona presta un servicio y dice, yo tengo un proyecto y sé que termina ese proyecto en 3 meses, por decir algo, entonces la persona ya sabe qué costeo le va a asignar a ese proyecto, ¿sí? Entonces a eso se refiere. También es muy diferente a el costeo por procesos en un servicio cuando son actividades repetitivas, eh, que son unidades de trabajo. Entonces hay que tener en nuestra mente como emprendedores, dependiendo de la actividad económica que cada uno desempeña o de sus actividades económicas, si son varias, hay que tener bien presente esta teoría para poder decir, ah, sí, a mí me sirve este o me sirve este o me sirve este. Porque no es que todos los emprendedores tienen que aplicar todos los sistemas o todos los criterios o todos los modelos, sino que dependiendo de cada uno, cada uno conoce su negocio, cada uno conoce internamente cómo funciona, asimismo mira cómo aplica la teoría de lo que existe en cuanto a la parte contable y financiera. Y ya pasamos, dejamos a un lado lo que es el costo de ventas y pasamos a los ingresos, porque no solamente es mirar cuánto me cuesta, cuánto me cuesta, cuánto me gasto, sino de dónde voy a recibir mis ingresos, de dónde van a entrar los dineros. Los ingresos son la columna vertebral de todo proyecto o de toda idea de negocio. Si no hay ingresos, no hay negocio. Entonces, cuando yo voy a hacer un presupuesto, lo primero que tengo que pensar es en un ingreso. No es como algunas personas dicen, yo voy a hacer esto a ver si lo vendo. Yo voy a fabricar esto a ver si lo vendo. No, la mentalidad tiene que ser, yo voy a proyectar una venta en el mes de tanto y sobre esa proyección se hace el costeo. Entonces es cambiar la forma de organizar esa mentalidad. Entonces existen
Métodos para fijar precios de los productos o de los servicios. Esto se llama pricing. Existen tres métodos. Entonces, los métodos son según la competencia, según el coste o según la oferta y la demanda. Según la competencia es compararse con las demás empresas o con los demás emprendedores del sector. Y obviamente cuando un emprendedor se compara con otro emprendedor del mismo sector, pues tiene que mirar que la calidad sea la misma, porque pueden ser del mismo sector, pero de diferente calidad. Entonces es bien importante tener en cuenta la calidad. El segundo método de fijación de precios es el coste. El coste es el precio que le costó su materia prima, o si es una empresa comercial, pues el producto que compró para vender, y a ese precio que le costó de su proveedor, lo que hace es sumarle el margen de beneficio a donde usted tiene proyectado llegar. Entonces, si por ejemplo compró una materia prima a 1.000 pesos, eh, usted dice, bueno, yo voy a proyectar un 10% de ganancia, o un 15 o un 20, lo que de acuerdo al mercado sea lo justo. Y esa es una forma también de fijar precios. La tercera forma es lo que se llama la oferta y la demanda o el marketing. Esto es sondear el mercado, ¿sí? Sondear el mercado y empezar a mirar, bueno, lo que estoy ofreciendo en el mercado, a qué precio se vende, a qué valor, perdón, a qué valor se vende, o sea, a qué precio está bien dicho. Y sobre, eh, esa investigación que se hace del mercado, de ese producto o servicio, trabajar en su propio emprendimiento, en el método de fijación del precio. Esto también es importante a qué consumidor se va a llegar, porque también si se analizan las empresas grandes, consolidadas, utilizan muchísimo este método donde dependiendo del consumidor a sí mismo le cobran. Entonces, si es un consumidor de los que son que compran lo primero que sale porque quieren tener lo último ya así sin importar cuánto cueste y pagan el precio que sea, entonces pues las empresas le venden caro, le venden a ese precio. Pero si es un consumidor que no es así como tan impulsivo y dice, no, yo espero a que baje en unos 2 o 3 meses ese precio y lo compro más económico, o ese mismo producto voy y lo compro en otro lugar donde sé que es más barato. Entonces, a eso se refiere el marketing o este método de fijar precios, de oferta y demanda. Ya pasando a lo que es la proyección de las ventas o de los ingresos, o lo que se llama el presupuesto de ventas, también existen unos métodos con los que se pueden hacer proyecciones de las ventas, porque un emprendedor dice, bueno, pero yo cómo voy a proyectar mis ventas, yo cómo voy a saber cuánto tengo que vender o cuánto quiero vender, ¿sí? Entonces, para eso se utilizan estos métodos. Se puede escoger cualquiera de los tres métodos. Yo les comparto lo que existe, pero ustedes como emprendedores dicen, a mí me gusta este, a mí me sirve este, yo mejor voy a aplicar este, ¿sí? En todos los casos, tanto en los ingresos como en los costos. Entonces, dentro de los métodos que existen para presupuestar unos ingresos están, bueno, lo que es el promedio de variaciones periódicas y lo que es el incremental o porcentual, ambos dependen de datos históricos. Es decir, que ese método para proyectar es cuando ya el emprendedor tiene cifras de ventas
y dice, yo me puedo basar en esas cifras. Yo ya sé que en el mes de enero no vendo casi, pero en el mes de mayo vendo mucho, y en el mes de diciembre vendo mucho, y en el mes de octubre vendo mucho, ¿sí? Entonces ya tiene unos datos históricos, entonces ahí utiliza este método, puede utilizar este método que es el promedio de variaciones periódicas. Este promedio se saca en pesos, pero también puede utilizar el método incremental o porcentual, que es un método también en porcentajes. Estos dos, como les decía, son con datos históricos. El tercer método, que es el que de pronto le sirve a los emprendedores emergentes que no tienen datos históricos, que son emprendedores nuevos, pueden utilizar el método pronóstico o lineal. Este método se utiliza teniendo en cuenta variables como variables del mercado. Digamos, el más conocido es el índice de precios al consumidor, que es el IPC. Lo utilizan bastantes financieros para hacer la proyección de ventas, pero también pueden existir otras variables económicas que se puedan tomar para hacer estos pronósticos de ingresos. Y como les decía, el costo tiene una relación directa con el ingreso. El costo de ventas solamente. Es decir, que si yo voy a vender mi producto y sé que mi producto me costó tanto, digamos, un ejemplo, lo vendo en 500 y mi costo fueron 200. Cuando yo lo vendo, recupero ese costo, ¿sí? Mientras que el gasto no tiene una relación directa. Entonces, esto tengámoslo muy presente para cuando vayamos a hablar ahorita de lo que son los presupuestos, ya en la parte práctica. Y hasta aquí esta diapositiva, entonces no sé si haya preguntas. Profe, es que yo tengo una pregunta, pero es que no sé cómo formularla. Eh, bueno, Sí, bueno, señora. digamos, pues lo que estabas hablando tú, ¿cierto? Digamos que los productos que yo estoy manejando tienen una parte de mano de obra, es decir, que yo los pinto, ¿sí? Sí. No sé, digamos, ahí, es que no sé cómo preguntar, o sea, ¿qué porcentaje es como el correcto del que le debo dar a mi mano de obra? No Ah, sé bueno. si me hago entender. Sí, sí te entiendo. Espérame, nos devolvemos a la diapositiva de los costos. Entonces, mira, tú tienes una empresa con un emprendimiento de actividad industrial, según te entiendo. ¿Sí? Sí, creo. Sí, tú transformas un producto o un material y le aplicas una materia prima, una mano de obra, de pronto unos costos directos, y Sí, obtienes un producto terminado para vender. sí, sí, sí. Bueno, entonces es una empresa o un emprendimiento industrial, y la pregunta específica es sobre la mano de obra. Entonces, mira, la mano de obra, si miramos aquí más abajito, en la asignación, la mano de obra puede ser directa o puede ser indirecta, ¿sí? Si solamente tú eres la única que transforma el producto, entonces es directa. Si tienes más personas que te ayudan, entonces podría ser ambas. Pues ¿Cómo en tú mi sacas? caso es ambas, más o menos. Bueno, entonces el porcentaje se saca con el costo hora hombre, ¿sí? Es decir, tú tienes que ser tan organizada con los tiempos que le estás invirtiendo a la transformación del producto, porque
Así puedes saber qué costo, cuánto te está costando esa mano de obra. Entonces, lo que pasa es que los emprendedores dicen, no, según lo que me gane, así mismo miro a ver cuánto me queda de ganancia y ahí miro a ver cuánto es mío y cuánto es de la idea de negocio como tal. Ese es un error. Lo que se debe hacer es hacer como si ya, así yo sea un emprendedor, una persona natural, pero tengo que tener una visión empresarial, ¿sí? Donde tengo que ser muy organizada en mis cuentas y decir, listo, yo tengo que asignar un salario. No sé si lo voy a cubrir, no lo voy a cubrir, pero tengo que asignarme un salario. Entonces se toma ese salario mensual, ¿sí? Digamos un salario mínimo, por decir algo. O puede ser menos, un salario, el que sea. Ese salario se va a dividir en las horas que se están trabajando efectivamente la transformación del producto, ¿sí? Y esa división lo que va a dar es un costo de hora de la persona que está trabajando. Entonces no es tanto un porcentaje, ay, ¿qué porcentaje? No, es más fácil hacerlo así. Se coloca un salario, se mira cuántas horas se están invirtiendo para esa transformación de ese producto y así se sabe cuánto está costando lo que se llama costo hora hombre, ¿sí? Y así ya se puede sacar un costeo más organizado de solamente lo que se refiere a la mano de obra, solamente la mano de obra, porque ya los materiales es otro costo, los costos indirectos, que es lo de la fábrica, todos los consumos es otro costo, y todo eso se tiene que sumar para poder saber cuánto es el costo total del producto terminado. ¿Sí? No sé Sí, sí, si me entender con la respuesta. sí, 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 sí te comprendo, digamos, lo del tiempo, pues digamos que yo en este momento tampoco es que le esté invirtiendo mucho tiempo. Eh, pero, digamos, bueno, voy a poner el ejemplo de lo que estoy haciendo ahorita. Incluso, pues, estoy como en ese proceso para entregarle un trabajo al profesor. Sí, Eh, digamos, yo estoy haciendo ahorita portacelulares. Entonces, o sea, la materia prima como tal me cuesta como 3.800 pesos más o menos. sí. Digamos como el material en madera, en bruto, y luego pues obviamente yo lo pinto, me demoro más o menos 1 hora por portacelular. Luego, bueno, le hago los acabados que le hago esto, como tal el producto me sale más o menos a unos 6.000, 7.000 pesos, más o menos, ¿sí? Sí, Pero entonces, digamos, obviamente, pues de todo esto hay que sacar un porcentaje, ¿no? bueno, mira, no necesariamente todo se tiene que trabajar con porcentajes, ¿sí? Porque de pronto no sea la forma correcta. Hay cosas que sí se pueden trabajar con porcentajes, pero hay cosas que es mejor no. Aquí en este caso, tienes que mirar esta partecita que también se refiere a los costos de las actividades industriales y son los costos variables. Los costos variables dependen de la producción, es decir, tienes que calcular cuántos productos estás elaborando. No sé, si es un proyecto, ¿sí? Entonces tú dices, no, es un proyecto que solamente voy a hacer 30 unidades. Entonces ya, si vas a hacer un proyecto específico, el sistema de costeo es lo que vimos aquí en la siguiente diapositiva, que hablábamos de los lotes. Entonces tú sacas un lote de 30 unidades y ya puedes mirar la asignación que le vas a dar, ¿sí? Entonces tienes que mirar eso también, no solo los costos unitarios, sino también
cuántas unidades vas a producir para sacar un total del costo total del proyecto, ¿sí? Del lote. Ah, ¿Sí? ya, Entonces, sí, comprendo. no necesariamente todo se debe manejar por porcentaje, porque es que el porcentaje se puede prestar para confusión. Sí. Entonces, es eso, es mirar también los variables, es decir, cuántas unidades. Si es un proyecto sería así, pero si dices, no, yo voy a seguir todo el año produciendo, entonces ya no sería un lote, ¿sí? Ya no sería un lote, sino que si miramos acá en el sistema de costeo, ya sería por procesos, porque tú vas a seguir haciéndolo, vas a hacer todos los meses, entonces hay que mirar. Si todos los meses vas a producir, por decir algo, 20 unidades, pero vas a tener unas etapas de producción, entonces ya el costeo que vas a asignar no va a ser un total para un proyecto, sino que vas a empezar a distribuirlo mes a mes, cuánto te estás gastando dependiendo de las cantidades o de las unidades que estás produciendo cada periodo. Entonces tienes que mirar si va a ser un lote o si va a ser algo repetitivo que lo vas a hacer cada periodo. ¿Sí me hago entender? Sí, 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 te entiendo. Listo. Es eso. Em, bueno. Em, listo, entonces, si les parece, continuamos con los temas o si quieren hacemos un descansito de unos 5 minutos o algo así como para estirar las piernas, ir por tintico y retomamos. Ahí sí como les parezca mejor. O si quieren le damos y terminamos antecitos. Yo voto por el tinto. Sí, sí, esto vendría bien entonces un breve estirón. Entonces, son las 12, veámonos, sí, no, ya que la tecnología no está fallando, veámonos por ahí dentro de unos 5 minuticos para no perder el hilo. Listo, Diego. Ujú. Muchas gracias, ya nos vemos. Listo, bien, entonces, pues por aquí estamos nuevamente. Eh, Hasta el momento, entonces, pues hemos estado haciendo un recorrido Pro- bastante completo. Sí, Profe, dos preguntitas. sí, Una señora. que por fin pude entrar. ¿Cuál es la diferencia entre inversión y activo? Que yo quería hacerla antes con el tema anterior. Ah, Y la listo. otra pregunta es porque en el costeo el gasto no se tiene en cuenta. Por ejemplo, estoy produciendo un pocillo, se me llega a romper la manija por alguna cosa y tengo que ir Ujú. a comprar un pegante, porque esos gastos no están, o no sé si no entendí, en el costeo. Ok, Esas son las dos preguntas. bien. Bueno, muy buenas las preguntas. Sí. Mira, inversión es lo que hablábamos ahorita en la diapositiva anterior, es colocación de dinero en algo específico. A ver si me devuelvo aquí en la diapositiva, donde dice que es inversión. Y activo, lo que pasa es que no hemos llegado allá porque tengo una diapositiva donde vamos a hablar sobre ese tema de los activos. Los activos son parte de un reporte oficial, ¿sí? Pero los activos prácticamente, en palabras simples, son todos los bienes que posea la persona. Entonces es muy diferente una inversión donde se está colocando un dinero, ¿sí? Una inversión puede ser, como dijimos acá, externa o interna, puede ser de una empresa pública o privada. Cuando es interna puede ser de excedentes del negocio o puede ser que uno de los emprendedores dice, yo tengo dinero extra y voy a invertir más en nuestro emprendimiento.
Eso es una inversión, ¿sí? Mientras que un activo, como lo vamos a ver más adelante, son todos los bienes que producen un ingreso para el emprendedor. Un ejemplo, la maquinaria es un activo. Un vehículo, si se utiliza para entregas a domicilio, es un activo. Un local donde yo tengo, que es propio mío, donde tengo mis productos exhibidos, es un activo. Entonces, un activo son todos los bienes que se utilizan para recibir los ingresos. Eso es la primera pregunta. Y de la segunda pregunta, el ejemplo que me dices de que tienes que ir a comprar algo que se te dañó, eso no es un gasto. Eso es una parte del costo que es la materia prima. Y en este caso específico sería la materia prima indirecta porque es algo adicional al producto, es decir, no es la materia prima principal, pero hace parte del producto terminado. Entonces, ese ejemplo específico que me estás diciendo no sería un gasto. Más adelante también vamos a ampliar bien cuáles son los gastos. ¿Sí? Esa sería la respuesta de las dos preguntas. Gracias, muy amable. Bueno. Sí, profe, yo tengo organizado, digamos, el tema, no sé cómo decirlo, como de las ganancias o de lo que se genera en el rendimiento, teniendo en cuenta, obviamente, digamos, los gastos o los costos de la materia prima y también los costos de mano de obra, así como lo está explicando Sandra, pero adicionalmente a eso, obviamente le sumo un porcentaje que es como la ganancia como de la acción, por decirlo así. No sé si esto esté bien o esté mal. Cuando hablas de acción, específicamente te refieres a... Pues, por ejemplo, yo pienso que en este momento, no sé, yo soy la que pinto algo, ¿sí? Como decía Ale, pero en Sí. algún momento yo quisiera ganar simplemente por la actividad, por decirlo así. Es decir, yo le puedo pagar esa plata a otra persona y que la ganancia de la actividad sea mi ganancia, por decirlo así, y es por eso que sumo un porcentaje. No sé si esto esté bien o esté mal. Sí, ya te entendí. ¿Tú querrías dentro de tu emprendimiento ser una accionista, más no ser parte de la persona que transforma el producto, sino contratar a alguien, como un empleado, digámoslo así? Sí, digamos, como que teniendo en cuenta eso, porque digamos muchas veces, o sea, como que ha tocado hacerlo, ¿no? O sea, como que no sé, hay que hacer tres cosas y obviamente yo no las voy a poder hacer tres. Es decir, mi ganancia no va a ser la mano de obra en sí, porque pues muchas veces hay que tercerizar la cosa. Entonces, pues yo le sumo a la mano de obra y a la materia prima un porcentaje para que sea esta ganancia. No sé si eso esté bien. Bueno, es casi el mismo caso de la pregunta de la otra persona emprendedora que nos hablaba del porcentaje. No sé por qué las personas les gusta muchísimo utilizar el tema de los porcentajes casi para todo. Resulta que aquí hay muchas cosas que analizar. Entonces, primero que todo, ¿qué es un accionista? ¿Sí? El accionista obviamente no trabaja dentro de la empresa. El accionista lo único que hace es lo que está aquí, una inversión de su dinero de su capital propio para producir unas utilidades. Y ya, eso es lo que hace el accionista y él lo que quiere es recibir unos beneficios, ahí sí de porcentajes, dice yo quiero ganar un 10% de esa inversión que hice. Eso es un accionista. Pero también hay que mirar el tema de lo que hablábamos en una de las preguntas y es, hay que asignar
unos salarios, ¿sí? Porque esa sería otra forma. Los salarios para una persona, no estoy hablando de que tiene que ser un salario mínimo con todos los requisitos de ley, no, no necesariamente. Lo importante es un salario específico para una actividad, ya sea que se haga por un proyecto o lote o ya sea que se haga periódicamente todos los meses y se le va a asignar un salario mensual. Entonces, cuando se asigna un salario, ya se puede costear la mano de obra, ¿sí? No se debe hacer por porcentaje, como le respondía a la emprendedora, porque es que los porcentajes se prestan para confusiones en el tema de la asignación de los costos. Y hay otro punto en esa pregunta y son las utilidades. Entonces, las utilidades, también como vamos a mirar ampliado más adelante, las utilidades, hay muchas clases de utilidades en un reporte, en un estado financiero. Entonces hay que mirar qué tipo de utilidades estamos hablando, porque como veíamos aquí, por ejemplo, el costo nos da una utilidad bruta, es decir, bueno, da una utilidad bruta. Para no de pronto confundir, con el ejemplo lo vamos a mirar, pero es sencillamente coger todos los materiales, la mano de obra y los costos indirectos y restárselos a los ingresos que ya vimos que se proyectan. Y eso nada más hasta ahí es una utilidad bruta. Luego de eso ya viene todo lo que son todos los gastos adicionales que pueden ser fijos, variables, que pueden ser operacionales o no operacionales. Eso nos da otra utilidad que es la utilidad antes de impuestos. ¿Sí? Entonces hay que entender muy bien el tema de las utilidades, porque no es hacer algo tan sencillo como decir un porcentaje, no, porque financieramente, si yo quiero tener organizadas mis cuentas, yo tengo que hacer todo el desglose, cuenta por cuenta, utilidad por utilidad, tengo que asignar los salarios, tengo que mirar si soy solo accionista, entonces qué porcentaje quiero recibir de rentabilidad, porque el inversionista lo que recibe es una rentabilidad, ¿sí? Entonces todo eso es poder aprender a aplicar toda esta información financiera. Primero que todo es entenderla y después sí poderla aplicar. Esa es la respuesta. Listo. Bueno, yo sé que cuando, digamos, toda esta teoría no se puede masticar, digámoslo así, a la primera, pero es que ustedes empiecen a estudiarla, a interpretarla, empiecen a decir, bueno, voy a mirar qué sí aplico, qué no aplico. Y ya cuando estén sobre la práctica, entonces ya va a quedar un poco más fácil poderla pues utilizar, porque todo esto no es teoría de que debe quedar en un papel, sino lo interesante es que realmente se pueda aplicar. Listo. El tema del presupuesto, entonces, un presupuesto, porque le digo global, porque un presupuesto consta de unos ingresos, unos costos y unos gastos. No solamente se prestan los costos, sino que se debe presupuestar todo, todos los tres, ingresos, costos, utilidades, inclusive gastos, todo se debe presupuestar. ¿Para qué sirve un presupuesto? Los presupuestos o estos eh, estados financieros proyectados, porque un presupuesto eso es lo que significa, una proyección antes de, pre significa antes de. Entonces, ¿para qué sirve un presupuesto? Para que luego esos estados se les aplique unos indicadores.
esos indicadores, digamos los más básicos que sirven para empezar, son el punto de equilibrio, el margen de contribución y el capital de trabajo. Existen otros muchos más indicadores financieros que se utilizan para evaluar financieramente un proyecto, ¿sí? Estos se utilizan para mirar la viabilidad, es decir, si el proyecto sí vale la pena o no vale la pena, si es rentable o no es rentable, ¿sí? Entonces, ¿qué es el punto de equilibrio? Es que yo ni gano ni pierdo, solamente lo que estoy vendiendo cubre mis costos y ya. A partir del punto de equilibrio de saber ese indicador, entonces yo proyecto la utilidad que quiero tener, ¿sí? Para eso se utiliza ese indicador. El margen de contribución se utiliza para las empresas sí, que costean actividades industriales, es decir, que producen varios productos diferentes, ¿sí? No el mismo, sino diferentes, y todos los productos tienen un costeo diferente, un costo diferente. Entonces, yo más adelante, cuando ya crezca como emprendedor, quiero saber cuál producto me está dando más ganancia y cuál me está dando menos ganancia. Entonces, a eso se refiere, a que en cuánto contribuye, contribuciones, en cuánto contribuye en mi margen de ventas, en mis ventas, en lo que me estoy ganando de unas ventas, en cuánto contribuye cada uno de esos productos. Entonces, para eso se utiliza esa ratio o indicador financiero. El capital de trabajo consiste en todo el tema de liquidez, de efectivo. Entonces ahí es donde hablábamos de las políticas financieras, de cuánto voy a vender a crédito y cuánto de contado, de cuánto voy a comprar a crédito y cuánto de contado, de cuánto tengo en inventarios ahí, ese dinero que está invertido en la materia prima, ¿sí? Y con todos esos datos se halla este indicador que se llama capital de trabajo y en sí lo que significa es cuánto dinero tiene un emprendedor para moverse, ya sea representado en inventarios o en cuentas por cobrar o en cuentas por pagar a crédito, ¿sí? A eso se refiere ese indicador. Entonces, como les dije, esto, estos indicadores son súper importantes para evaluar financieramente una idea de negocio, sobre todo si se quiere buscar inversión externa. Los inversionistas siempre utilizan estos indicadores para mirar la rentabilidad de la idea de negocio o del emprendimiento que está emergiendo. Dentro de los presupuestos eh, están las cuentas que corresponden a diferentes estados financieros, pero vamos a hablar solamente del presupuesto de los estados de resultados. Pero también se pueden presupuestar el estado de situación financiera, se pueden presupuestar los flujos de efectivo, se pueden presupuestar los cambios en el patrimonio o capital propio del emprendedor y el otro estado financiero son las notas explicativas que también hace parte de los 5 estados financieros oficiales que existen no solo en Colombia, sino a nivel internacional de acuerdo a las NIF, ¿sí? Esos son los 5 reportes financieros oficiales que existen. Estos reportes tienen unas firmas que son contador y revisor fiscal, solamente si se encuentra obligado dependiendo de los ingresos y del patrimonio, pero obligatoriamente tiene que ir la firma del representante legal, que es el dueño o propietario, casi siempre, porque a veces los propietarios contratan a una persona para que sea el que firme como representante legal y que todos los documentos estén firmados por esa persona y que esa persona sea la que responda ante todas las entidades externas como con esa representación, ¿sí? Legal. Entonces, por eso pues les hago mucho énfasis en que la educación financiera
no se aprende de un momento a otro, hay que estudiarla, tratar de entenderla y poderla aplicar en sus emprendimientos. Para eso, pues hay que saber de qué consta cada uno de estos reportes, ¿sí? Porque si van a firmar un estado, tienen que saber qué es lo que están firmando. No dejando a un lado pues el tema de los impuestos, no voy a profundizar, pero sí quiero que lo sepan. Existen los impuestos nacionales y los distritales. Toda esta fiscalización pues la hace, si son los nacionales, la hace la DIAN, y si son los distritales, la hace la Secretaría de Hacienda, dependiendo en qué distrito o en qué departamento se encuentre el emprendedor. Dentro de los impuestos nacionales está lo que es el impuesto de renta y el impuesto al valor agregado o el IVA. Y dentro de los distritales está el impuesto de industria y comercio, que es súper importante porque depende de la actividad económica o de la clasificación del código CIU que tenga el emprendedor o la empresa. Este impuesto de industria y comercio no solamente es obligado para las personas jurídicas, hay personas naturales que están obligadas a este impuesto. Entonces hay que estar entrando a la Secretaría de Hacienda, digamos a la página, y hay que investigar sobre el tema, cuántos son los topes para ser obligado a declarar este impuesto de industria y comercio, para que de pronto no haya una sorpresa y uno esté obligado y después le llegue el requerimiento, ¿sí? Entonces hay que investigarlo. También están dentro de los distritales el impuesto predial, si se tienen propiedades de inmuebles, y el impuesto de vehículos, si de pronto el emprendimiento se está utilizando con activos como los vehículos. Todos estos impuestos pues son de obligatorio cumplimiento, por eso es bien importante conocerlos como emprendedores, como personas que realizan una actividad económica. Y pasando a lo que es el estado de resultados que les hablaba acá, que es uno de los 5 estados financieros, el estado de resultados se compone de ingresos, son los que suman dentro de las finanzas, los costos de ventas, que es todo lo que ya vimos de costeo. Estos costos restan dentro del estado de resultados, dentro de los dineros de las finanzas de la empresa. Y estos nos dan como resultado una utilidad bruta. Entonces se coge el ingreso, se le quita el costo de ventas y nos da una utilidad bruta. Luego se le dan los gastos, lo que sí realmente son gastos. Y esto nos da una utilidad antes de impuestos. Luego a eso se le calcula el impuesto de renta y a eso lo que se obtiene de resultado es la utilidad neta. ¿Sí? Entonces, como dijimos, el presupuesto es un cálculo que se hace anticipadamente de todos los elementos de, en este caso, del estado de resultados, ingresos, costos, utilidades, gastos. Y hasta aquí, digamos, el presupuesto. Es así como un barrido rapidito la teoría del presupuesto, pero más adelante pues les hice llegar un formato de presupuesto en Excel donde se puede ya analizar un poco más detenidamente, por ejemplo, el tema de gastos que no lo hemos mirado así tan detalladamente. No sé si pasamos de una vez a la otra diapositiva o si tenemos opción para preguntas, Diego. Listo. Ok. Listo. Y ya para terminar la teoría prácticamente, entonces les hice una presentación que también se las quiero explicar así, flash, para que ustedes puedan tener la visión de que forma parte de los demás estados financieros que les hablaba aquí
en la anterior diapositiva, donde les decía que son estos 5, ¿sí? El de resultados, el de situación financiera, el de efectivo, el del patrimonio y las notas explicativas, para que ustedes se lleven una idea y lo estudien el material y sepan de qué se componen esos reportes. Entonces, bueno, el de situación financiera es un estado con una fecha a un corte específico, es decir, tiene una sola fecha de corte, por decir, el 30 de junio, el 31 de diciembre, si son semestrales, o dependiendo del periodo, tiene una sola fecha. Este estado está compuesto por lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Dentro de los activos, que era la inquietud de la emprendedora anterior que nos compartió su pregunta, los activos están compuestos por el disponible, que es todo el efectivo, todo lo que se tenga en los bancos y en la caja. Está compuesto por todas las inversiones que tenga la empresa, pero no inversiones externas, sino inversiones propias que la empresa haga con sus excedentes o utilidades que le sobran y que no las quiere repartir, sino que quiere invertir, por decir algo, en títulos valores como CDTs, como bonos, como acciones de otras empresas. A eso se refieren esas inversiones. Entre los activos también están los deudores, que son todas las cuentas por cobrar o lo que en las empresas se llama la cartera. Están los inventarios, que es toda la materia prima que está ahí quieta, lista para ser utilizada en un producto. Esos son los inventarios. Pero también hay inventarios de productos terminados. Entonces, yo puedo tener en un local inventarios o puedo tener en la fábrica unos inventarios de producto terminado. Luego están lo que son los activos que se llaman activos fijos, y esos corresponden a todas las propiedades o bienes que son, por decir algo, los inmuebles, los vehículos, todo lo que está dentro de los inmuebles, ya sea muebles y enseres, ya sea los computadores, todo lo que es tecnología, todo lo que esté dentro de los inmuebles son activos fijos. Están los intangibles, que es lo que hablábamos al comienzo, de todas las licencias que se tengan, que sean propias del emprendedor, todo lo que sea propio, las marcas, las patentes, todo eso son los intangibles. Los diferidos son todas los bienes que se poseen a plazos, es decir, no se compraron todos de contado, como acá en este caso los activos fijos que son comprados de contado. Entonces están los diferidos, que corresponden a bienes propios que se van pagando por mensualidades. Entonces ellos van en una cuenta diferente dentro de los activos. Y están las valorizaciones, que corresponde a todas las propiedades que tiene la empresa o el emprendimiento, y es sobre todo de los inmuebles, que son los que sí se valorizan, porque realmente los vehículos lo que sufren es una depreciación o una desvalorización por su uso, mientras que los inmuebles sí se valorizan. Entonces ahí en esa cuenta van las valorizaciones. Listo. Los pasivos son todas las deudas que tiene la empresa. Entonces las deudas pueden ser financieras, todo lo que se le deba a entidades financieras. Pueden ser los proveedores, todos los que les venden a ustedes materia prima, esos son los proveedores. O proveedores de servicios también puede haber. Existen otras cuentas por pagar, que son otro tipo de personas que pueden surtir el negocio, pero que no necesariamente son los proveedores. Entonces existen muchas otras cuentas por pagar. Esas van aparte. Está todo las deudas que se tengan de impuestos, todo lo que está por pagar, ya sea impuestos nacionales o distritales. Están todas las deudas laborales, que si yo tengo empleados, entonces todo lo que les estoy debiendo a ellos.
salarios, todo lo que les deba de cesantías, de intereses, de primas, de vacaciones, eso va en esta cuenta. Y van todas las provisiones. Entonces, dentro de los pasivos existe ese rubro que se llama provisión. Es todo lo que yo quiero apartar como dinero para una incontingencia. Entonces, yo soy muy organizado en mis cuentas como emprendedor y digo, yo quiero tener un dinero allá guardadito por si llega a ocurrir, por decir algo, un incendio en mi empresa. Entonces, es una provisión. O por si llega a ocurrir, qué sé yo, un accidente de alguna persona, entonces yo provisiono ese dinero. Las provisiones son por diferentes motivos, pero siempre son cosas que no han ocurrido todavía, entonces se están provisionando unos dineros para esto y van dentro de esta cuenta de pasivos. Y está dentro de este estado de situación financiera, está el patrimonio, que es todo el capital social, es decir, lo que nos hablaba también una de nuestras compañeras, que es el dinero que invierten los accionistas para emprender una idea de negocio. Entonces, eso se le llama el capital social y va en esta cuenta. Y en el patrimonio también van los resultados de las operaciones, es decir, las utilidades son las pérdidas, porque los resultados pueden ser positivos o negativos. Entonces, dentro del patrimonio va todo lo que tenga que ver con utilidades, si las utilidades se entregaron a los accionistas o no, todo va en esa cuenta. Y esta situación financiera tiene que tener unas sumas iguales, entonces es lo que se llama en la contabilidad la ecuación patrimonial, y es que los activos deben ser iguales a pasivo más patrimonio. Luego de ahí pasamos al flujo de efectivos. Este tiene como fechas 2 años comparativos, ¿sí? Los flujos de efectivos, listo, si yo llevo un año solamente, pues tendría un flujo de un año, pero cuando ya llevo varios años acumulados, entonces voy comparando 2 años o 3 años o hasta 5 años se pueden comparar en flujos de efectivos. Los efectivos, como su nombre lo dice, pues son todos los dineros, ¿sí? Que pues es muy diferente acá en el estado de la situación financiera de la empresa, donde se miran varias variables de la empresa. En el flujo efectivo solamente se mira dinero real que se tiene. Para hacer este estado se utilizan 2 métodos, que puede ser el indirecto o el directo. Los métodos indirectos son coger la utilidad y a partir de la utilidad que tenga la empresa llego a un efectivo. Entonces se hace una depuración de cuentas y se llega realmente al dinero real que hay. Y el método directo es un sistema de caja donde se mira esta cuenta que se llama disponible, donde están la caja y los bancos, porque pues se pueden manejar dineros en efectivo y se pueden manejar bancos, transferencias, chequeras. Entonces, este método lo que hace es coger todos esos dineros, o sea, todo lo que hay en esta cuenta, cogerlo y empezar a detallar qué hay ahí, qué entradas de dineros hay y qué salidas de dineros hay en un periodo, ya sea un mes, ya sea un semestre, un año. El flujo de efectivo, la característica es que separa dentro de su reporte cuáles actividades manejaron dineros dentro de la operación, cuáles actividades manejaron dineros dentro de las inversiones en activos fijos y cuáles actividades manejaron dineros dentro de las financiaciones que se hayan hecho si yo adquirí alguna financiación con alguna entidad. Entonces, toda esa información va aquí, en este estado de flujos de efectivos. Solamente el dinero real. En el estado de cambios en el patrimonio, entonces, como dijimos acá en la situación financiera, el patrimonio, pues son todas las
el dinero que invirtieron los dueños de la empresa, ¿sí? Y todas sus utilidades y pérdidas. Ese es el patrimonio. Entonces existe un reporte oficial dentro de las NIF que se llama el cambios en el patrimonio, donde se mira toda la estructura de esta parte financiera. Entonces, igualmente se pueden hacer comparativos de 2 años. Aquí lo que se mira son las causas por las cuales se movieron estas cuentas. Entonces, ¿por qué hubo utilidades? ¿Por qué hubo pérdidas? Si de pronto uno de los dueños, si es una sociedad de 2 o 3 personas o más, entonces se mira si alguien quiso invertir más dinero del que invirtió inicialmente, entonces se mira todo ese tema, cuáles fueron las causas y cuáles fueron las consecuencias de los movimientos en esta cuenta específica del patrimonio. Se mira según el comportamiento de esas cuentas de patrimonio, se mira o sirve para tomar decisiones para corregir errores o para tomar decisiones para aprovechar las fortalezas y las oportunidades que tenga el emprendimiento. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, todos estos estados fácilmente los puede hacer un emprendedor. Lo que pasa es que primero debe entender de qué se compone cada uno. Segundo, debe cambiar la mentalidad de llevar, digamos, algo en forma desorganizada, ¿sí? Y comenzar a organizar sus cuentas y saber para dónde va, porque para eso es la contabilidad, para saber algo histórico, un dato histórico y para saber para dónde voy con ese dato histórico. Por último, está dentro de los 5 estados financieros las notas explicativas. ¿Qué significa esto? Esto hace parte de los 5 estados, según las NIF, pero esto se refiere a todas las aclaraciones de todos estos estados, tanto el estado de resultados que ya lo vimos en la diapositiva anterior, como de estos otros 3 estados. Entonces, si una persona externa, porque dijimos que la información financiera es pública y la puede mirar cualquier persona, cualquier tipo de persona, lo que se hace con las notas es explicar qué hay en cada una de estas cuentas. Porque, digamos, el Estado trae un valor, 1.000.000 de pesos. Entonces, si alguien quiere saber ese 1.000.000 de pesos, ¿qué hay ahí? En las notas se aclara o se precisa ese 1.000.000 de pesos a qué corresponde. Entonces, las notas deben tener unas bases de cómo se prepararon esos estados, deben tener las políticas financieras y contables de la entidad, ahí están anotadas en las notas, deben tener una declaración de que se está cumpliendo con las normas internacionales de información financiera, las notas deben tener una numeración consecutiva, entonces se escriben aquí, pero también se colocan acá dentro de los estados. Entonces la nota 1 corresponde al disponible, la nota 2 a los inventarios, la nota 3 a las valorizaciones y asimismo se aclaran acá en las notas consecutivamente para que yo pueda ir de la nota al estado financiero o del estado financiero a la nota. Entonces tiene que ser muy organizado. Las notas también tienen que tener una fecha de elaboración y tienen que tener las firmas de las personas que las elaboraron. Entonces, pues ese es como un brochazo de lo que corresponde a los estados financieros para que ustedes puedan entender la importancia de la organización de las cuentas y de los presupuestos. Y pues ya pasaríamos al archivo de
Hey, hola, ¿me escuchan ahí? Entonces estamos hablando de este. Ya lo están viendo, ¿sí? A ver, perdón. Es este. Hey, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Sí lo están viendo? Ah, ok. Listo, continuemos. Escuchamos, te escucho. No podemos hacer. Espérenme un momento. Bien, ¿y ahí me escuchan a mí, no? ¿O sí? Sí, Ah, listo. Sí, Sí, Perdón, una preguntita. Sí, ¿Qué es sí, el señor. estudio DOFA? el DOFA DOFA. es Bueno, una sí, herramienta de planeación que nosotros la vamos a estar revisando en su momento, pero sirve para caracterizar un proyecto o un plan de negocio analizando los factores internos y externos. Posterior a eso, entonces se hace un cruce de esa información y a partir de ese cruce de información se obtienen algunas posibles acciones o estrategias a ejecutar. Pensé que era lo mismo que nombraron ahorita cuando ese estado de cambio, cuando decían las fortalezas, las oportunidades, pues como esa evaluación, pensé que se estaban refiriendo a eso. O- para, como ya casi se nos va a acabar el tiempo, voy a Sí, entrar aquí a estas pestañas que dice industrial, comercial y servicios, porque me demoraría en el tema que habla aquí de detallado. Ya ustedes lo pueden mirar con calma en sus casas y eh, para poderles explicar, sí, señor, disculpa Sandra, es que no estamos viendo en pantalla el, ¿no? el, ¿cómo es el Déjame Excel? ver. Sí, espérame porque me está saliendo aquí, no sé qué es esto. Ya le di compartir, pero En ventana sí, no o en toda la pantalla. en toda la pantalla, pero no sé, algo está pasando acá, como un error. Ya, entonces volvamos a intentar. Segundo, a ver, volvemos a compartir. Sí, eso. Listo, creo que ya. Listo, creo que ahora sí ya. ¿Sí? Ajá, ¿Estamos ahora sí viendo? ya. Ujú. Listo, entonces sí, les hablaba ahora de sí. que esta hoja detallado la pueden estudiar con calma para que podamos mirar y no se nos quede lo que es aquí el presupuesto del estado de resultados. Entonces, miren, un estado de resultados es diferente para una empresa de actividad industrial, comercial o de servicios. Diferente, pero solamente acá en la parte... Ah, bueno, este, este modelo que les estoy compartiendo tiene asignado acá de qué mes a qué mes corresponde, porque como les decía, el estado de resultados, o no sé si se me pasó a decírselos, pero el estado de resultados, ese sí va de, no con un corte específico como el estado de situación financiera,
sino que este va, por decir algo, del 1 de enero al 31 de enero, del 1 de febrero al 28 de febrero, es decir, abarca todo ese periodo. Entonces, debe estar escrito desde qué fecha hasta qué fecha abarca ese estado, ¿sí? Y de qué año. Entonces, es importantísimo porque lo que se está diciendo acá es que dentro de este término de tiempo, mis utilidades fueron estas, porque lo que nos da un estado de resultados son las utilidades al final, la utilidad neta. Por eso debe decir todo el tiempo completo, desde cuándo hasta cuándo. Listo, entonces empezamos. Los ingresos son iguales prácticamente, tanto para la actividad industrial, comercial o servicios. En la industrial, pues va la venta de los productos y de pronto si lleva algún servicio adicional. Eso es la parte de los ingresos. En la comercial, los ingresos lleva solamente venta de productos, no lleva más. Y en la de servicios, los ingresos pues lleva solamente los servicios. Pero si pasamos al costeo, en la empresa industrial está la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos, que era lo que hablábamos que son los 3 elementos del costo. En la empresa comercial lleva solamente un elemento que es la compra de las mercancías. Y en la empresa de servicios lleva lo que son los costos directos y los costos indirectos. Entonces, ¿qué tiene este modelo? Ustedes lo pueden utilizar. El modelo el primer mes, entonces, por ejemplo, 1.000 pesos de ventas y 100 pesos de servicios. En materia prima, 200 de materia, 300 de mano de obra y 50, por decir un ejemplo, de costos indirectos. Entonces, el modelo está formulado. Cuando ustedes colocan acá, él suma los ingresos. Solamente se pueden colocar datos en la parte blanca. Los que están con color son los formulados. ¿Sí? Aquí suma los costos de ventas y aquí lo que hace es la resta. Entonces, a los ingresos le restan los costos. Listo, seguimos hacia abajo. Entonces, aquí ya vienen todo lo que son los gastos, que eso sí son los gastos, ¿sí? Lo que no tiene que ver con el producto. Entonces están los alquileres, la licencia, los servicios públicos, los seguros, los laborales, todo lo que es manutención, las depreciaciones. Todo esto tiene un detalle que se los coloqué acá en la hoja detallado. Ustedes ahí pueden ir y mirar entonces qué va en servicios públicos, qué va en salarios, qué va en manutención, ¿sí? Entonces se pueden dirigir a esa hoja y allá pueden mirar qué pueden sumar dentro de cada una de estas cuentas. Pues un ejemplo, 20 pesos de seguros. Y así, rellenan toda la parte blanca. Bueno, dentro de los gastos operacionales, como hablábamos, hay operacionales y no operacionales. Entonces, dentro de los operacionales hay otra clasificación, que son los administrativos. Entonces, colocan los que sean de administración, los colocan aquí arriba, los que sean de ventas, los colocan aquí abajo. De los de ventas, por lo general, son el impuesto de industria y comercio, que hablábamos también en los impuestos. Está todo lo que sea, si se hace en domicilios, entonces eso fue un gasto de ventas, fue un transporte. Están los salarios, si tengo vendedores, aparte de las personas que trabajan en transformación o en las personas que trabajan en administrativo. Entonces, si tengo personas de ventas, van aparte. Todos los mantenimientos que se le hagan a los activos fijos, o sea, a la maquinaria, a los vehículos, van ahí en ventas. Las adecuaciones que se le hagan a las propiedades. Entonces, aquí él va sumando, aparte los operativos, perdón, aparte los, él suma aquí arriba, aparte los administrativos, aquí suma los de ventas.
Y aquí da un total de los operacionales, tanto administrativos como de ventas. Entonces, esos son todos los gasticos operacionales. Y los no operacionales son los que definitivamente no tienen que ver con el objeto del negocio, pero que pueden ocurrir. Entonces están todos los gastos financieros, los judiciales, otros impuestos diferentes a los que ya están aquí arriba en ventas, y están las pérdidas de todo lo que sean ventas de activos fijos. Entonces, si quieren mirar en detalle, aquí en detallado, pueden mirar cuáles van en financieros. Entonces está, por ejemplo, el gravamen a movimientos financieros, las comisiones, los intereses, las cuotas de manejo de las tarjetas, descuentos comerciales que yo le dé a mis clientes. Entonces todo eso va, ahí está, ahí pueden mirar hacia adelante todos los detalles de cada una de esas cuentas, que va en cada una. Listo, y aquí el modelo les está sumando los operacionales. Luego aquí al final, en lo que está con color, él va a sumar todos los gastos, tanto los que están operacionales, que dijimos que son administrativos y ventas, y va a sumar todos los no operacionales que no tienen que ver con la actividad económica. Luego está la UI, que dijimos que es la utilidad antes de los impuestos. Entonces él toma esa utilidad bruta que ya venía de sacar los costos de ventas de los ingresos, ¿sí? Que el costo de ventas ya lo hablamos de que es el que se recupera con la venta, porque es el producto o el servicio en específico. Y a esa utilidad bruta que se obtuvo allá en esa operación arriba, lo que hace es restarle todos los gastos, todos los que hablamos ya. Y ahí da una utilidad antes de impuestos. Luego viene el impuesto de renta, si es que la persona está obligada a pagar ese impuesto. Si la persona hizo el trámite de beneficio fiscal y yo no quiero pagar impuesto de renta, pues entonces ahí va cero. Pero si la persona no tiene ningún trámite hecho, entonces coloqué un cálculo del 31% del impuesto de renta, porque digamos que es como una tarifa general, pero ese porcentaje puede variar. Es como para que se tenga presente, si yo me gano una utilidad de lo que sea, esa utilidad es una ganancia de la que la DIAN cobra o se queda con el aproximadamente 31% de la ganancia. Entonces lo coloco es a manera de información, de que ustedes sepan de que de sus ganancias, de su emprendimiento, si ustedes están obligados a pagar una renta, la DIAN les va a quitar por derecha el 31% aproximadamente. Puede ser el 30, puede ser el 32, puede ser el 33, pero es ese porcentaje. Entonces, el 31% de la ganancia se queda para la DIAN. Y después de ese cálculo, ¿sí? De ese pago que se tiene que hacer a ellos, si es que se está obligado, viene una utilidad neta. Entonces, coge la UI y se le resta el impuesto de renta, y eso da la utilidad neta que realmente le queda a la empresa o al emprendimiento. Listo, aquí arribita lo que les coloqué fue una proyección de los ingresos. Entonces ustedes dicen, pero ¿por qué cuando se coloca aquí 1000, por qué de una vez todos los meses de ahí para allá calcula? Entonces lo que hice fue una proyección de precios con el tercer método que les explicaba, que es el método donde se toma una variable del mercado, porque como no existen datos históricos, entonces se toma el IPC, en este caso, que es el índice de precios al consumidor, que es un índice que el DANE es el que lo saca cada año, y dice el IPC para este año. Entonces, aquí si vemos la fórmula, el IPC o la inflación es lo mismo, el IPC y la inflación es lo mismo. Para el año 2021 es el 4.5%.
Eso se divide entre los 12 meses del año y eso da un 0,4%. Entonces, con ese 0,4% es que se hace esa proyección de ventas. Esa proyección de ventas, pues si ustedes no quieren proyectar todo el año con ese porcentaje plano, o sea, 0,4 para todos los meses, sino que ustedes dicen, no, yo en junio yo sé que voy a vender muchísimo más porque ese es la temporada de mi producto, entonces yo no voy a vender solo 1.200, yo sé que yo voy a vender el triple de eso que vendo todos los meses, entonces ustedes simplemente le colocan ese valor por 3, aproximadamente son 5.000 pesos, ¿sí? Ustedes lo pueden cambiar, ya no quedaría la fórmula, y aquí al final lo que hace el modelo es sumar todos los meses para todas las cuentas, para todas las cuentas. Y aquí al final del año, entonces les va a sacar lo que se ganó en el año, ¿sí? El acumulado de 12 meses. Y el otro archivito, el libro fiscal, ya se los comparto, un segundito. Es un libro que se utiliza para las personas no responsables de IVA. Es un libro que no se procesa con un software contable, sino que se puede hacer en un Excel o se puede hacer en una aplicación en el celular. Bueno, lo importante es que tenga estas características que les voy a mostrar así un poco rápidamente, porque ya veo que llegamos como al final del tiempo. Pero el libro lo que tiene que tener es, bueno, primero que diga que no es responsable de IVA, antes se llamaba régimen simplificado en el RUT, ¿sí? Solamente puede decir un establecimiento de comercio, porque si ustedes tienen 2 establecimientos de comercio, ya están obligados a todas las obligaciones tributarias, ¿sí? Entonces siempre pues ahí, si tienen 2, pues ya depende de cada persona, pero siempre es un solo establecimiento de comercio para ser no responsable de IVA. Bueno, y debe llevar estos datos que son el nombre del establecimiento, los datos de la persona, su NIT o su cédula. Están los códigos de las actividades principales y las actividades secundarias que la persona está ejerciendo, la dirección, todos esos datos obligatoriamente deben estar. Y también está aquí en la portada un resumen de todos los meses donde están los ingresos, el costo de ventas, que son las compras en esta columna, digamos, y están los gastos, que ya vimos que los gastos pues no son recuperables, mientras que el costo de ventas sí. Aquí está el saldo de caja, que es lo que realmente quedó. Aquí está una información donde dice hasta cuándo, hasta qué tope de ingresos una persona puede ser no responsable de IVA. Entonces la DIAN utiliza el VT, que es la unidad de valor tributario. Cada unidad vale 36.308 pesos. Y dice que en ventas y en consignaciones la persona puede tener hasta máximo 3.500 VTs en un año. Eso equivale a 127 millones de pesos para ser no responsable de IVA y poder manejar este libro fiscal. Dice que solamente puede tener un establecimiento como persona natural. Si es persona jurídica, pues ya cumple con todos los requisitos de ley, y tiene que no ser ni exportador ni importador, porque también de una vez la DIAN lo clasifica dentro de todas las responsabilidades tributarias. Y este libro fiscal tiene una pestaña para cada mes o una hoja para cada mes, ¿sí? Todas las hojas son igualitas, esas hojas traen los totales a esta portada principal. Aquí trae y resume todo lo del mes. Entonces, lo que tienen estas hojas son también, todas estas columnas son requisitos de ley, ¿sí? Entonces, debe tener el año, debe tener el mes, debe tener el número del folio de cada hoja,
Bueno, y todos estos datos que están acá. Si la persona tiene permiso de facturación, así sea persona natural, pero pidió permiso de facturación a la DIAN para facturar con IVA, entonces aquí van los datos de la factura, va cuánto vendió, entonces por ejemplo vendió 1.000 pesos con factura legal y vendió otros 2.000 pesos sin factura, sino como persona natural, con una cuenta de cobro, bueno, como sea, ¿sí? Entonces lo que sucede es que aquí suma. Y aquí los egresos, por decir un ejemplo, de 400 pesos de costo de ventas y de 100 pesos de gastos, ¿sí? Entonces la hoja lo que hace es sumar aquí al final todos los datos del mes porque trae una fila para cada mes, del día 1 al día último del mes. Y estos totales que están acá los trae a la portada y los totaliza. Como ustedes ven aquí ya está formulado, no se puede cambiar nada o no permite porque tiene protección, ¿sí? Para no poder cambiar las fórmulas. También tiene que tener pues los datos del funcionario de la DIAN si es que de pronto hubo un funcionario que revisó las cuentas porque ellos pueden revisar las cuentas de las personas naturales también, si ellos quieren hacerlo, ¿sí? Entonces, si hubo un funcionario, entonces él coloca aquí su firma y aquí está, bueno, sus datos, la fecha de la visita que revisó las cuentas, ¿sí? Y así sucede para todos los meses pues resume los ingresos, todos los meses resume el costo de ventas, que pues aquí le tiene como nombre compras, pero se refiere al costo de ventas y los gastos, y aquí saca un saldo en caja. Entonces, como les decía, pues esto es un formato en Excel, hay muchos formatos, ustedes pueden conseguir formatos en internet, lo buscan como libro fiscal no responsable de IVA, o si ustedes quieren también existen aplicaciones que se descargan en el celular donde también están todos estos componentes, están los ingresos, las compras, los gastos, incluso esas aplicaciones traen cuentas por cobrar si yo vendo a crédito, cuentas por pagar si compro a crédito, traen el módulo de inventarios si también pues es una empresa comercial o industrial. Ya ustedes escogen cómo quieren llevar sus cuentas del día a día, porque pues estas son las cuentas de lo real, de lo que está sucediendo en el día a día. Mientras que el otro formato del presupuesto es lo que yo quiero hacer y a dónde quiero llegar. Y si yo quiero presentarme ante un inversionista, entonces pues le presento los presupuestos que tengo. Y ya con esto pues daría cierre a la explicación. No sé si para terminar haya alguna otra pregunta, Diego, o si ya no hay tiempo. Bien, pues de hecho veía aquí en la parte de los comentarios que Bella nos pregunta ¿en qué momento un emprendimiento deja de ser de una persona natural a una jurídica? ¿Existe un tiempo de un límite de tiempo de ingresos? No sé si de pronto esta quedó relativamente resuelta con la explicación del último segmento del, del primer Bueno, mira, formato. sí, la de ser persona natural o jurídica no depende del tiempo, ¿sí? O sea, una persona puede durar 10 años trabajando como persona natural. Ujú. Eso depende es de el tope de ingresos que la persona maneja, depende de cuántos establecimientos maneja o Ujú. cuántas unidades de negocio maneja, depende de qué patrimonio sea y depende de si la persona quiere formalizarse como empresa o si la persona quiere seguir trabajando solamente como persona natural y cuando ya se sienta capacitada para ser empresa legal ante la DIAN y ante la Cámara de Comercio, Ujú. entonces va y se cambia y dice, ya no quiero ser, ya no soy solamente persona natural, ahora también soy persona jurídica, ¿sí? Ujú. Entonces,
depende de eso, pero la persona natural también puede ser responsable de IVA o no responsable de IVA. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí es con, bueno, el establecimiento de comercio, los topes de los ingresos, porque hay personas naturales que facturan y que pagan los impuestos. Un ejemplo claro, Arturo Calle, que yo creo que todos conocemos a Arturo Calle. Él es una persona natural, su nombre comercial es su propio nombre y él siempre ha trabajado con su nombre propio. Lo que pasa es que él es las dos, natural y jurídica, entonces no depende del tiempo. Hay otros factores que influyen en esa decisión. Ok, bien, muchísimas gracias. Listo. No sé, ¿tienes alguna otra pregunta en lista o no hay más? No, ahí por el lado del chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiera formular alguna breve pregunta en este instante. Si no, pues entonces les agradezco a todas y a todos su presencia. También le agradezco especialmente a Sandra por su colaboración. Yo sé que son temas complejos que requieren ser eh, digeridos y etcétera, etcétera. Por eso no lo quise dejar eh, como lo revisamos inicialmente y me pareció que la mejor manera de resolverlo era con la oportuna presencia de alguien que conozca mucho más en detalle y con mayor fluidez este tipo de temas. Si necesitan alguna consulta, si tienen alguna inquietud en concreto respecto a lo que vienen haciendo, desde luego se pueden contactar con Sandra. Yo les facilito los datos de ella, pero pues de todas formas también les expreso aquí delante de ella que ella está pues también a disposición para cualquier inquietud que surja o cualquier necesidad que tengan respecto a sus emprendimientos. Claro que sí. Así, Gracias, Sandra. con Gracias por mucho tu gusto. tiempo, muy amable. Con mucho gusto. Muchas gracias a los dos, muy amables. Bueno, Ok, gracias. listo. Eh, entonces, no siendo más, me despido de todas y de todos. Afortunadamente logramos resolver los problemas tecnológicos. Nos quedan esas herramientas que muy amablemente nos facilita Sandra, entonces pues eso también es un gran plus en todo esto. Entonces, hasta la próxima semana y que tengan un buen resto de lo que queda de esta semana. Nos estamos hablando. Lo Hasta mismo, luego. muchas gracias. Gracias, Gracias. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que estén Bueno, muy bien. sí, la clase queda grabada. Gracias, profe. Ujú.